la hipófisis anterior. ¿Qué hormonas produce la hipófisis anterior? ¿Qué hormonas? ¿Qué hormonas produce la hipófisis anterior? ¿Qué más? La folículo estimulante. La FSH. La LH. La prolactina. La prolactina, muy bien. No se ponga nerviosa. Déjate estarla enamorando y fastidiando porque se la pone nerviosa. Déjate estar haciendo eso. Se le apagó el wifi. Tú sigue. Está con el wifi apagado. Tú. Lo mismo que dijo mi compañera y la Uy. Ay, Brigui, yo creo que te regreso primer ciclo. Qué barbaridad. Ya no, nunca pensé. Tú, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Mireli. Mireli, a ver, ¿qué más? ¿Cuáles son las hormonas de la adenohipófisis? ¿De qué vamos a hablar? Tu compañera ha dicho LH, FSH, prolactina, hormona de crecimiento. ¿Qué más? No, ya pasó tu turno, hija, ya pasó tu turno, ya fuiste. Ya. Que se llama TSH, ya, muy bien. ¿Tú? Está con el wifi sin pilas. ¿Tú? Peor. ¿Tú? Está en otro sitio. ¿Tú? Ah, CTH. Muy bien. ¿Ya ven? Ya se completaron. Tenemos a CTH, el eje suprarrenal, TSH, el eje tiroideo, LH, FSH, el eje gonadal. Tenemos prolactina y hormona de crecimiento. De eso vamos a hablar. Es hiper o hipofunción. Delegado. Perdón. Ya va. ¿La pulmón tienes? ¿Has traído? ¿Cómo te llamas tú? Cristian. Cristian. ¿Por qué no han elegido a Cristian de delegado? ¿Ah? Buen alumno. Está bien, entonces. ¿Cuánto le pagan a ustedes por ser delegado? ¿Cuánto le pagan, Cristian? ¿Ah? ¿Ni las gracias? ¡Qué barbaridad! Así cualquiera. Vamos. Pasa la primera vista. Bien. Ahí nomás déjala. ¿Qué cuadro de hiperfunción conoces tú? De hiperfunción de adenohipófisis. Hiperfunción, ¿Qué cuadro clínico? la hipertiroidismo secundario. ¿Ya? ¿A otro? ¿Otro? Ya. Hiperprolactinemia. ¿Ya? ¿Qué más? La acromegalia. ¿Qué más? El Cushing. ¿Qué más? Hiperandro. Listo, su compañero ya ha hablado de Cushing, acromegalia. Cuando hablamos de acromegalia estamos hablando de GH. Cuando hablamos de prolactina estamos hablando de hiperprolactinemia. Cuando hablamos de TSH
estamos hablando de hiperfunción. Hiper es mucho. Cuando hablamos de TSH estamos hablando de hipertiroidismo secundario, como él dijo. Cuando hablamos de ACTH estamos hablando de Cushing, enfermedad de Cushing. ¿Alguien sabe cuál de esos cuadros es el más frecuente? Avanza, avanza, Cristian. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Cuál es el más frecuente? Uno habla, y no es yo doctor y habla. Así se habla. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Alguien ha visto la película Alfa? ¿No han visto la película Alfa alguien? ¿En Netflix? ¿No? ¿Qué es el Alfa? El líder. Y cuando el líder nos lleva por buen cuadro, todos triunfan. Y cuando nos lleva, como Alan García nos llevó al primer gobierno a la quiebra, mal líder, ¿no? ¿No es cierto? ¿O estoy mal? ¿Sí? Entonces, a veces cuando ustedes siguen y siguen a alguien y no ustedes mismos no son, dejan guiar por el líder, puede que les vaya bien, como puede que les vaya mal. En Alfa, al inicio, es prehistórico, un grupo de cazadores va a cazar, ¿no? Búfalos para llevar comida a su aldea. Entonces, los asustan y comienzan a correr, a seguir al líder, y todos se caen al abismo. Entonces siempre piensen, traten de actuar pensando, no repitiendo. ¿Quién dice otra cosa? De hecho, que si ya la estoy negando, digo que no es esa, pues. ¿Cuál podría ser? Sí, dime, hijo. ¿Ah? ¿No? Ah, ¿cuál piensan que es el desorden de hiperfunción más frecuente de la adenohipófisis? A ver, Cristian. Cristian está mudo. Está enamorado de Cristian, por eso no habla. Acromegalia. Acromegalia tampoco es. Estás sacando todas las balotas. A ver cuál sale ganadora. Ah, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Digan, pues no tengan vergüenza. Acostúmbrense a decir las cosas, a hablar. Es la prolactina, el trastorno más frecuente. Esto es raro. ¿Esa es la primera vista? Ya. ¿Qué les llama la atención en ese rostro? Uno habla, levanta la mano. ¿Ah? Facies de luna llena. ¿Y por qué dices que es una facies de luna llena? Bueno, algunas tienen una fase característica, pero en este caso, como redondeada, se le dice fase de luna llena. Y aparte de la fase de luna llena, ¿qué más te llama la atención ahí? Ahí sí, estoy hablando contigo. ¿Cómo te llamas? Jimmy. Jimmy. A ver, dime Jimmy, ¿qué más te llama? Pero no se ve, la joroba está de frente, la joroba se ve de perfil o de espaldas. Ya, eso, acúmulo de tejido graso en cuello, ¿no? Y en la parte superior del tórax y acá también un poco.
Entonces hay una distribución central y cara de tejido celular subcutáneo. Pongamos un valor. Imagínense que el cortisol es de 5 a 15. Creo que por ahí va. Cuando la secreción está en 16, ¿ustedes creen que se note ya las características del Cushing? ¿Cuándo se notará más? ¿Cuando esté en 16 o cuando esté en 50? Entonces, como toda enfermedad, el Cushing tiene su inicio. Cuando está en 16 es su inicio. Y ahí hay que tener mucho ojo para poder distinguirlo. Podríamos decir que es un estado subclínico. Hay que tener mucha experiencia. Pero ya cuando está así, como este con rubicundez, ya podemos sospechar que hay un Cushing. Entonces el Cushing nos viene así. Una fase redondeada. Pero en sus inicios, esa redondez fue chiquita que a lo mejor ni el mismo paciente lo notaba porque él se ve todos los días y a lo mejor no nota sus cambios. Entonces, toda enfermedad a sus inicios es mínimo el cambio. A medida que pasa el tiempo, se va acentuando. O sea, para que se produzca una característica física, tiene que ver nivel de producción y tiene que haber tiempo, porque esa fase no se hace un día ni una semana, por lo menos tiene que haber unos meses. Entonces, entiendan eso, que las características clínicas no aparecen ni desaparecen de un día para otro. No porque ya le operé, le saqué la adenoma que producía CTH, ya mañana va a estar ya con fases normal, no. Va a ir regresionando poco a poco. Hace unos días llegó a mi consultorio un señor de unos 32 años. Yo pensé que era la primera consulta. No lo veía hace 2 años, cuando vi su historia. Y me acordé de él cuando ya revisé su historia. Él llegó ansioso, no podía dormir, irritable. Yo como no la conocía, porque a veces hay gente que es cachetona así por familia, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede decir es fácil una llena así de golpe, ¿no? Entonces, no tenía rubicundez. Pero cuando lo examiné y le destapé, tenía unas estrías rojo vinosas bien marcadas. Es Cushing. Y si no tomas corticoides, una alternativa es que tengas la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es el adenoma hipoficiario. Entonces le hice hasta una tomografía de abdomen, si no hay nada ahí, está allá. Se hizo y no salió nada, entonces le digo, esa enfermedad de Cushing, creo que no tenía seguro. Asegúrate, le dije, después de 3 meses solicita consulta en endocrinología en Cayetano, que te manden al Lima y te hagan una operación por vía transesfenoidal. Nunca más lo volví a ver, y esa vez era la primera vez que regresaba. Y al hacerle la historia me dice, lo que usted me dijo lo hice. Y así salió. Me operaron por vía transesfenoidal. Entonces ya ahí me di cuenta ya porque ya no lo reconocía, porque todas sus características físicas habían desaparecido. Ya no había estría rojo vinosa, nada. Ahí me comencé, conversando con él y con su esposa, comencé a recordar esa época, ¿no? Entonces, y lo habían visto ahí en el lugar donde yo me formé, ¿no? Entonces, y ahí se opera bastante hipófisis, en el almenara y en el empleado se opera bastante hipófisis. Entonces, estaba bien, pero recuerden nada más esto tiene un tiempo, se forma en tiempo, no es que hoy día me tomé una prednisona, una dexametasona y mañana voy a estar así, no. Tendrías que estar tomando bastantes semanas. Igual, cuando la dejes, va a desaparecer. Entonces, hasta ahí yo llego que es un síndrome de Cushing. Entonces, si hay Cushing, ¿qué puede ser? Puede ser primario, puede ser secundario y puede ser terciario. Si es primario, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema si es primario? Si es primario, ¿dónde está el problema? En la suprarrenal. Hemos dicho que primario es en el órgano final, ¿no es cierto?
En este caso, las suprarrenales. Si es secundario, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Si eso recibe un nombre, se llama enfermedad de Cushing. Entonces, la enfermedad de Cushing es una hiperfunción suprarrenal secundaria. Y cuando decimos secundaria, estamos diciendo hipófisis. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y si es terciario, hipotálamo. Entonces esa puede, regresa. Entonces, eso puede ser, y la mayoría de Cushing, 70% son hipofisiarios, secundarios. Pero ahí nos faltaba una alternativa. La cuarta alternativa es que no sea ni primario, ni secundario, ni terciario, sea exógeno, que la persona toma corticoides. Y esa es una realidad de nuestro país. ¿Somos un país rico o pobre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué dice Jorge? Rico. Él cayó en el discurso de Castillo. Muy bien. No más pobres en un país rico. Sí. El consumo de corticoides no es primario. No, porque primario y secundario significa que está en el eje. Ese es exógeno, o sea que es interno, endógeno. Cuando decimos exógeno, estamos hablando que la toma o la inyección. Puede ser un tumor Primario es suprarrenal. Cualquiera de las dos glándulas, o hiperplasia de las dos glándulas, o un tumor que produzca cortisol. Entonces, en nuestro país, que hay mucha pobreza, que es difícil a veces conseguir una consulta, a veces hay que esperar 3 meses, 4 meses, y donde los especialistas a veces son careros. Cuando tú seas especialista, ¿vas a cobrar caro o poco? ¿De verdad? ¿Pura? Ya, listo. Miren, quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, ya. Diana se compromete a identificarse con la gente en nuestro país. Muy bien. Entonces, mucha gente a veces va a la farmacia y le dice, me duelen las rodillas, me duelen las manos, y tiene una artritis reumatoidea. No va al médico, porque a veces no hay plata para el médico. Yo uno de mis alumnos, que es neurólogo, vi que hacía una publicidad y decía, consulta popular para identificarme con los pobres, 50 soles. ¿Te parece que 50 soles está bien para los pobres? ¿Que un pobre puede pagar? Si un pobre a veces gana 15 soles, 20 soles en su mototaxi, 30 soles. 50 soles es identificarse. ¿Cómo dicen los mexicanos? ¿Cómo dicen los mexicanos? No mames, pues. ¿Así no dicen los mexicanos o no? ¿Sí? ¿No han visto las películas mexicanas? Yo hice un diplomado de pie diabético en México. Un año estuve viajando a México a hacer pie diabético en Oaxaca. Iba a México y me iba a Oaxaca. Y ahí al inicio me era difícil entenderles su idioma, porque hablan así, y yo me paraba preguntando, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa? Porque a veces hablan así de corrido y rápido, y yo me quedaba en bolero, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, a pesar que hablábamos español, pero a veces no les entendía, porque tienen muchísimas expresiones. Entonces, entienda una cosa, mucha gente no va al médico, va a la farmacia. Y esa es nuestra realidad. Los pocos que llegan a nosotros sí tienen más opción, pero a veces la alargamos nosotros. Ah, hace tus análisis, cita para en 3 meses, para análisis, para verlos, o ya cuando viene, ya vencieron, háztelo de nuevo. No es justo, no es justo. Entonces van y la farmacia le dice, toma tu prednisona, tu cortisona, y le va bien, o toma tu dexametasona y le comienza a tomar la dexametasona todos los días. Ah, me duele, la vuelvo a tomar. Y se pasa años de años con su artritis reumatoidea, automedicándose, y se hace un daño terrible. Un día me llegó una familia de 3 hermanas que tenían artritis reumatoidea,
Ellas mismas se automedicaban. Yo le digo, ¿quién te recetó esto? Ay, fui en mi posta la primera y como la primera me fue bien con la dexametasona, ya me la quedé. Perpetúan una receta y hacen un cushion exógeno. No es que ella está produciendo mucho corticoide, está tomando, está introduciendo su cuerpo corticoide. ¿No? Y en ese caso, que toma tanto corticoide, ¿cómo estará su ACTH? ¿Está alto, está bajo, está normal? ¿Cómo estará? 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 Te voy a jalar, Jorge, ya. Creo que te he puesto mucha nota. ¿Por qué estará abajo? Porque en las suprarrenales ya hay glucocorticoides, ya no estimulan a... No, en las suprarrenales no hay. En su boca, en su estómago, en su sangre hay. Porque las suprarrenales, ¿no? Si tú dices que está abajo la ACTH, ¿qué significa? Que las glándulas suprarrenales no están trabajando. Porque para que trabajen las glándulas suprarrenales tiene que bajar ACTH. CRH estimula ACTH. Hipotálamo estimula hipófisis. Hipófisis estimula la producción de cortisol, ¿no es cierto? Si sube el cortisol, ¿qué hace la CRH? Sube, baja. Baja. ¿Por qué? Por retroalimentación negativa. Y al bajar la CRH, ¿qué va a pasar con la ACTH? Disminuye. Entonces, eso se llama feedback negativo. Pero imagínense que ella no está produciendo, sino yo le doy dexametasona todos los días a la paciente, o ella toma. ¿Qué va a pasar con su CRH? ¿Ah? Se viene abajo. Porque es lo mismo que estuviera produciendo mucho cortisol. ¿Y qué viene con la ACTH? ¿Ah? Disminuye. ¿Entendieron eso? Yo quiero que les quede el concepto. A mí no me interesa repetirlo 10 veces, pero quiero que lo aprendan. ¿Sí? ¿Quedó claro o quieren que le repita? ¿Ah? Ya. Si yo tomo dexametasona, que es un corticoide potente de larga acción, es como si yo es lo mismo que yo estuviera produciendo, pero acá no lo estoy produciendo, yo lo estoy introduciendo a mi cuerpo, lo estoy tomando. Entonces yo me estoy produciendo un hipercortisolismo porque estoy tomando dexametasona. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Entonces, es la misma situación que acá, cuando hay un tumor que produce cortisol. Acá está produciendo bastante. Entonces, lógicamente, bloquea la CRH, bloquea CTH. Pero acá no está produciendo, sino yo estoy metiendo mi cuerpo. Me tomo mi dexametasona, mis dos, y estoy produciéndome lo mismo que este tumor. Un hipercortisolismo, pero exógeno. Acá es hipercortisolismo endógeno. Yo lo produzco. Acá yo lo genero con pastillas. ¿Sí quedó claro ese concepto? No. Exógeno es externo. Endógeno es interno. Entonces, al producirme yo un hipercortisolismo, ¿qué va a pasar con la CRH? Disminuye. ¿Y qué pasa si no baja CRH? Porque esta es la que alimenta la producción. Esta genera, al bajar por el sistema portipofiniario, en las células que producen ATH las hace trabajar. Y si no baja, lógicamente no trabajan, pues. No producen. Acá al no bajar CRH no se produce CTH. Y al no producirse CTH, ¿qué va a pasar con la glándula suprarrenal? ¿Ah?
Estoy tomando dexametasona. Cae mi CRH, cae mi ACTH, ¿no? ¿Mis suprarrenales van a producir cortisol? ¿Ah? No, no estoy hablando de función o disfunción. Disfunción es un término muy vago, no me dice nada. ¿Ah? No produce, así es. Si tú trabajas para pagar de tus estudios, pues si tu papá se saca la lotería y te dice, hijita, ya no trabajes, ahí te voy a mandar todos los meses 10,000 soles. Ya no trabajas, ¿no es cierto? ¿A qué vas a trabajar? Entonces, acá le estamos diciendo a la glándula suprarrenal, ya no produzcas porque yo te estoy dando el corticoide. ¿Sí lo entienden o no? ¿Sí? ¿O alguien quiere que se lo repita? Acá no produce, deja de producir la glándula porque le estamos dando dexametasona. Es como cuando ustedes toman anticonceptivos. Sus ovarios dejan de producir estrógeno porque ustedes están tomando el estrógeno. ¿Sí lo pueden entender? ¿Sí? Entonces ustedes, eso en medicina se llama bloqueo del eje. Y eso se usa bastante en medicina. Por ejemplo, hay cánceres de mama que son hormonos dependientes. O sea, dependen del estrógeno. Entonces, una forma de tratar ese cáncer es bloquearle el eje gonadal, le bloqueo arriba. Hay cánceres de próstata que son hormonos dependientes, le bloqueo todo el sistema para frenar el crecimiento del cáncer. ¿Sí entienden eso? Entonces, todos estos principios, si ustedes los entienden, los van a poder aplicar y se les va a hacer fácil. Pero si ustedes repiten, ya se fregaron. O mañana ya no lo saben. Por eso quiero que lo aprendan y lo entiendan. Y si quieren que lo repita, lo repito. Entonces, acá ya no produce cortisol porque le estamos dando la dexametasona. Entonces, esta glándula, al no producir, imagínense que una suprarrenal es así. Tiene una médula y tiene una corteza. Y la capa produce aldosterona. La segunda capa produce cortisol. Y la tercera produce esteroides sexuales. Esa es la corteza. Entonces, si yo le doy corticoides de dexametasona, esta glándula, que es así en su tamaño, se va a achicar. Ya no tanto en la médula, porque la médula no la afecta, sí la corteza. Y de la corteza, la capa más importante es la que produce cortisol. Entonces, esa glándula que se va a achicar, porque le estamos dando dexametasona. Si yo la veo, está hipoplásica. Ya, imagínense que yo le quito el cortisol, le quito la dexametasona. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? A ver, la paciente tomaba dexametasona por su artritis reumatoidea, fue al reumatólogo y él le quitó y le dijo, no, yo te voy a dar otra medicina. Le quita la dexametasona y ¿qué va a pasar con el eje? Ya no va a recibir dexametasona. ¿Se va a recuperar en un día? ¿En 2 días? ¿En una semana? ¿En 15 días? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? ¿Has estado usando anticonceptivos 5 años? Al quitarte, al dejar de tomarlos, tu eje gonadal va a volver a funcionar al día siguiente igual. Va a tomar un tiempo en volverse a adaptar. Por eso vas a tener ciclos irregulares, porque ha estado bloqueado. Igual, ese eje está bloqueado tiempo. Si ha sido pocos días, se recupera rápido. Pero si está bloqueado mucho tiempo, no se va a recuperar. Va a demorar 1 año en volver a comenzar a hacer ese juego de feedback. Entonces, si ustedes tienen al paciente, le dice, doctor, yo he estado usando dexametasona por 3 años, ¿no? Entonces, ustedes ya entienden que ese eje está bloqueado. Ustedes le dicen, ya no vas a usar.
le quitan. Ese paciente, al suspenderle, queda en estado de función normal, función baja o función alta. ¿Ah? Baja, porque no está trabajando, porque no se va a recuperar al día siguiente. Pero subsiste mientras no entre en crisis. Porque ¿cuál es la primera función del cortisol? El estrés. Yo les digo, mañana voy a tomarles examen, ustedes entran en estrés, comienzan a producir más cortisol. ¿No? Por eso entonces, el estrés hace que nosotros automáticamente produzcamos cortisol. Pero ese eje está dormido, no hemos dormido por tanto dexametasona que le dimos. Para que se vuelva a despertar es lento el despertar. Póngase que regresa el paciente el mes y ustedes le dicen, tienes una apendicitis aguda y te voy a operar. Esa apendicitis es una emergencia y genera estrés, ¿no es cierto? Entonces yo para poder operar, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Eso, muy bien, porque están en una hipofunción. No está produciendo cortisol, o está produciendo mínimo, no es suficiente para soportar el estrés de una operación, porque una operación, el día que te digan te van a operar, entras en estrés, ¿no es cierto? ¿O no? Todos entramos en estrés. Entonces, entra en estrés y yo para que tener éxito no se me choque durante la operación, tengo que inyectarle hidrocortisona. Y así pasa. Entonces, hasta que ese señor o señora vuelva otra vez a tener un eje suprarrenal normal. Entonces, nosotros a veces bloqueamos y si ha transcurrido más de 15 días ese eje no se recupera rápido. A veces son meses. Y si está años, va a demorar mínimo un año para volver a funcionar bien. Entonces, entiendan bien eso. Y ahí, si en esas intermitencias, al quitarle, se siente mal, yo le puedo dar intermitentemente corticoide, porque hay un síndrome de privación del corticoide, cuando se está usando mucho. Entonces, tiene una cosa, yo puedo tener hipercortisolismo porque el eje tiene un tumor acá, o tiene un tumor acá, o tiene un tumor acá. Eso es endógeno. Pero si yo tomo dexametasona, ¿no? Eso es exógeno. Y en ambos casos me produzco un cuadro de Cushing. ¿Sí? Y en el Cushing vemos que la grasa se moviliza. De las piernas, de los brazos, comienza a irse al tronco, ¿no? Abdomen, tronco y a la cara. Eso se llama la redistribución de la grasa. Y va a haber otras alteraciones, va a haber aumento de la presión, va a haber aumento de la glucosa, y si es prolongado puede haber osteoporosis, porque el corticoide produce catabolismo óseo. Entonces hay una serie de alteraciones, hay alteraciones psicológicas. El corticoide te da una sensación de sentirte bien, te pone así agilito, bacán, rápido, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. A veces hay esta psicosis por corticoide. En la época del COVID, nosotros atendíamos COVID bastante. Me dice el administrador del instituto, me dice, doctor, hay una señora de 97 años que está con COVID, está con oxígeno 8 litros, dice si la pueden traer. Tráiganla, pues le digo, tráiganla. Como era su hijo era el que nos vendía oxígeno a nosotros, le digo, dile que la traiga. La vi a la señora, estaba maldita, y le digo, voy a ponerle dosis altas de dexametasona, pero la vamos a sacar, digo, y su heparina con su dexametasona. Y me la traes en 3 días, cada 3 días la voy a ver. Ya me dice, doctor. Al tercer día ya viene un poco mejor y me dice su hija, doctor, está exaltada, no grita, no se insulta. Era por el corticoide. Le digo, pues efecto corticoide, pero quíteselo. ¿Cómo se lo voy a quitar? Si eso lo está recuperando, si todavía no está bien. Aguántate que te grite, pues. De eso nadie se muere. Y al 6.º día ya le comencé a bajar la dosis de ella tranquilita, serena, porque yo le produce esa reacción por la dosis alta de corticoide, pero a veces es necesario por el cuadro clínico, ¿no es cierto?
Entonces entiendan eso, que el corticoide cuando es dosis alta puede producir eso. Y acá en esta figura que ven, ¿ah? No, no me digan diagnóstico. Quiero que se acostumbren a ser clínicos. No sean médicos de tomografía. De la tomografía les hizo el diagnóstico. La resonancia les hizo el diagnóstico. Quiero que ustedes con sus ojos me hagan la presunción. ¿Qué ven ahí? Pues digan. ¿Qué les llama la atención de ese rostro? ¿Qué más? Uno por uno habla. Levanta la mano. Ah, reumatismo, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? No se pueden ver las orejas. Bueno, ahí, pues, ahí no se pone, pues, ya. Pero no es que esconda las orejas, pero la foto, ya. ¿Qué más? Aquí cara de luna llena, ¿te parece? Acá es luna llena. No estamos hablando de esta, pues. ¿Ah? ¿Qué más ven? Por eso dicen que hay gente que tiene ojos, pero no ve. ¿Ah? ¿Por qué dice que está histérico? No, no está histérico. Que tenga un tinte amarillento de su cara, pero la ictericia no se ve en el rostro, se ve en los ojos, en la conjuntiva, en la palma de las manos. ¿Qué más? Miren estas arrugas de esta frente. Acá no hay. Como si tuviera mucho tejido blando, mucha redundancia, se le hacen arrugas. ¿No es cierto? Pasa, avanza las figuras, vamos, ya nos detuvimos bastante. Entonces, este es el eje de la hormona de crecimiento, GnRH. En el hipotálamo tenemos GHRH y somatostatina. Esta es la que estimula y esta es la que frena. Acá sí se conoce la estimulante y la frenadora. Hipófisis produce GH. Y la hormona de crecimiento estimula la producción en el hígado de IGF-1. Tanto la hormona de crecimiento como la IGF-1 tienen acciones semejantes en muchos tejidos periféricos. Entonces, cuando hay exceso de producción de hormona de crecimiento, también por lo general hay exceso de IGF-1. Y a veces no basta frenar una, sino hay que frenar las dos. ¿No? La mayor parte de acromegalia son de hipófisis. ¿Y eso qué significa? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Ah? Secundario. Entonces la mayoría son adenomas, 99% adenomas, pero hay también ectópico. ¿Qué significa ectópico? Viene de otro sitio. ¿Ya? No es el mismo lugar. No es del eje. Puede haber tumor de páncreas, tumor intestinal que produzca GHRH. Y eso estimula. ¿No es cierto? Muy bien. Sí. Todo esto se lo va a ir a pasar, todo esto lo van a tener. La clase está siendo grabada, van a tener la grabación. Así que no se preocupen, nomás quiero que aprendan. Me interesa nada más que aprendan un poco de endocrinología. El Perú necesita de más endocrinólogos. Entonces, acá en esta vista están viendo que la secreción de hormona de crecimiento tiene un ritmo circadiano, ¿no? En la noche se comienza a producir más. Por eso cuando administramos a los que les falta hormona de crecimiento, a las personas que le damos hormona de crecimiento se las hacemos poner de noche. ¿No? Siguiente. Entonces, en el hipotálamo tenemos tanto la estimulante como la frenadora. Sí, vamos. Y ahí tienen, en cuanto a acromegalia, no es tan frecuente y a veces pasa desapercibida. A veces piensan que es una persona que tiene un rostro tosco, en sí tiene una acromegalia, ¿no? Entonces, y acá están viendo lo que habíamos dicho. El exceso de partes blandas. En la nariz, en los labios, a nivel de mentón y a veces también en las orejas.
y a veces también en la lengua, macroglosia. Y eso hace que los dientes se separen. Pero la parte del diagnóstico viene de las manos. El acro significa distal, megalia significa grande, manos grandes, pies grandes. Entonces, de ahí viene el nombre. Es un poco frecuente, pero hay que saberla distinguir. Y el diagnóstico es clínico. Ahí empieza ahí todo con un diagnóstico clínico. Siguiente. El exceso de hormona de crecimiento puede empezar en edades tempranas, antes o durante la pubertad. O puede empezar en edades adultas, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento en los huesos largos hay una zona que se llama cartílago de crecimiento. Mientras ese cartílago no se selle, podemos crecer. Pero el día que se sella, dejamos de crecer. El primer signo de pubertad en la mujer es la aparición del botón mamario. Cuando una niña, una adolescente, ya le sale su botón mamario, empezó su pubertad. Y 2 años y medio después va a tener su primera regla, la menarca. O sea, la menarca no es marca al inicio, ya había empezado. Y ahí, 6 meses después, deja de crecer. ¿Por qué deja de crecer? Porque esto se sella. Ya no va a haber ese espacio, se sella. Y si está cerrado los huesos, no creces. A veces la gente piensa, ay, que mi vecino creció hasta los 20. Es caso raro. Pero la mayoría no es así. Y a veces tomamos como referencia eso, ¿no? Y a veces, lamentablemente, para crecimiento nos llegan tarde. Quiero crecer 5 centímetros más porque no me dejan entrar a la policía porque me faltan 5 centímetros. Como si uno pudiera alargar a la gente, ¿no? Si ya cerraron tus huesos, ¿y cómo sabes si ya cerraron? Una placa de manos, ahí ves si están cerrados. Si están sellados, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué darle hormona de crecimiento? No va a crecer. Me han dicho que usted me puede poner hormona de crecimiento. A los que necesitan, sí, pero los que no necesitan, no. Y a veces la gente piensa que es una ampollita. Cuando usamos hormona de crecimiento, por lo general es por años. Entonces, si el adenoma que me está haciendo crecer, que me está haciendo producir mucha hormona de crecimiento, aparece y comienza a generar la hipersecreción de hormona de crecimiento antes de que se cierren los huesos, ¿no? Antes de que se cierre, esto va, al no cerrarse, sigo creciendo. Crezco y crezco y crezco y me vuelvo gigante. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, esa hiperfunción es prepuber. ¿Y por qué sigo creciendo? Uno, porque tengo mucha hormona de crecimiento. Tengo mucha hormona de crecimiento. Cuando un joven empieza la pubertad, ¿cuál es el primer dato? Los testículos tienen un tamaño. El tamaño del prepuber es 1, 2 o 3. Cuando pasa de 3 a 4, ese testículo me está indicando, así como el botón mamario me indicaba en la mujer, eso me indica que ese joven ya empezó su pubertad. Entonces, el crecimiento testicular, hay un orquidómetro, o sea,
Es un collar donde están todos los testículos. Todos nosotros nos guiamos con eso, ¿no? Eso se llama orquidómetro de Prader. Y los estadios de pubertad nos guiamos por los estadios de Tanner. Hay Tanner para mujer, Tanner para hombre. Entonces uno va diciendo Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, Tanner 4. El doctor Saavedra, no me acuerdo ahorita su nombre, hizo su tesis conmigo sobre desarrollo puberal en varones de 7 años, desde primer año de primaria a quinto de secundaria. Entonces a todos los chicos del San Miguel les hizo el estadiaje y les veía sus caracteres desde los 7 años hasta que terminaban secundaria. Entonces más o menos ahí nos permitía saber si la población de Piura que edad empezaba su pubertad. Y para ver si la altura influenciaba en eso, se fue a hacer lo mismo a Ayabaca, en otro colegio, otra gran unidad, para ver si la altura alteraba la aparición de los caracteres sexuales, la aparición de la pubertad. Y no encontró diferencias. Una tesis hermosísima, que vean que con pocos datos, usando la tabla Tanner, se ve. Y la doctora Vite, Tania Vite, hizo lo mismo, pero ahí evaluamos estado socioeconómico. Nos fuimos a una gran unidad de mujeres, de un lugar donde había mucha pobreza. Evaluamos también el desarrollo puberal usando Tanner y talla y peso en niñas desde los 7 años, primer año de primaria, hasta los quinto secundaria. Y ahí nos fuimos a una gran unidad de mujeres, pero de un lugar socioeconómico alto. Y se vio que se perdía talla, 11 centímetros, es decir, la pobreza hace perder talla. Son dos tesis hermosas que se hicieron, lamentablemente no se publican porque las tesis nuestras van a un archivo y ahí se pierden. Nosotros deberíamos tener una revista, que todas las tesis de ustedes se publicaran para que las conozca el mundo. Entonces van y se tiradas ahí. Bueno, saliendo de ese paréntesis. Entonces, el que le comienza a aparecer un adenoma en estadio prepuber, comienza a crecer más que lo normal. Realmente en estadio prepuber se crece 5 centímetros por año. Entonces acelera su crecimiento. Pero ¿por qué no cierran esos huesos? Realmente son macroadenomas, ¿no? Entonces comienza a aparecer un adenoma. Y ese adenoma va creciendo a veces. Entonces, en la hipófisis, hay células, diferentes células. Entonces, unas producen GH y otras producen LH, otras producen FSH. Entonces, al proliferar las células de GH, daña a estas células, las ahoga, entonces ya no se produce casi FSH, LH. ¿Y qué se produce en ese estadio? ¿Qué significa eso? Que tiene un hipogonadismo. Y al no haber estrógenos en la mujer y andrógenos en el hombre, no se cierran los huesos. Entonces esos gigantes significa que tienen un hipogonadismo. ¿Por qué? Porque sus células que producen LH, FSH están dañadas. ¿Sí me entienden ahí eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le cerraron sus huesos? ¿Por qué sus cartílagos se cerraron? Porque la niña comenzó a producir, sus ovarios comenzaron a producir estrógenos, y eso le selló. ¿No?
Y en el hombre los testículos comenzaron a producir testosterona, testosterona, más testosterona, y eso le cerró. Entonces son las hormonas sexuales las que cierran el eso. Entonces a veces llegan, señora, una vez llegó una señora y me dice, ya mi hija tiene 1,80 m, doctor, ya hágamela que ya no crezca más. En Piura, en el Perú, los hombres son chatos, no va a encontrar novio, ¿y qué hago con mi hija? Hágamela que ya no crezca más. ¿Y qué harías tú para que no crezca más? ¿Le cortas las piernas? ¿Qué harías para que no crezca más? Y vivir la hormona de Ahora no tenemos medicina para... Bueno, sí hay, los análogos de somatostatina, sí hay. Pero ese es un camino, podría ser. ¿Qué más? ¿Ah? Esa niña todavía no arreglaba. Tenía 15 años y todavía no arreglaba. ¿Qué harían? ¿Ah? Le administro y le hago que le venga la regla. Hemos dicho que cuando ustedes, las mujeres, cuando comienzan sus ovarios a producir estrógenos, no solamente hacen que le crezcan los senos, sino hace que este cartílago se selle. Ya se selló, ya no van a crecer. Entonces, si todavía no arreglaba, probablemente tu producción de estrógeno era baja. Al darle yo estrógeno, le cerré los huesos, pues ya no dejó de crecer. Está bien tu deducción. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan a ser médicos que razonan, no que repiten. Medicina es pensar, no repetir. Muy bien a tu intervención. Entonces, este sigue creciendo porque no tiene testosterona, pues. Ese adenoma que está creciendo, esas células productoras destruyen las células de LH y FSH. Y al no tener LH, FSH, no produce testosterona, pues. Sobre todo LH. ¿Sí les queda claro eso? ¿Sí? ¿Lo pueden entender o no? ¿O quieren que se lo repita? Puede afectar a otras también. Pero para el caso estoy explicándoles por qué siguen creciendo. Nada más quiero que aprendan eso. Pues sí, pueden dañar. De hecho, que daña a toda célula que es aplastada, hundida, se daña. De las que producen TSH, todas. Pero estamos hablando ahorita del motivo por el cual siguen creciendo, ¿no? Y tienen esas tallas gigantes. En cambio, cuando el tumor aparece en edades ya mayores, ponte a los 30, 25 años, y esos huesos están sellados. ¿No es cierto? Esto es gigantismo. Estadio prepúber, apareció antes de la pubertad. Cuando el adenoma aparece a los 25, esa persona ya selló sus huesos, ya no. Entonces, pero apareció el adenoma y comienza a producir mucha hormona de crecimiento y comienza a crecer para los costados. Ya no crece, pues. Por eso su rostro se vuelve tosco, sus manos grandes, sus pies grandes, sus vísceras se vuelven grandes y eso es lo que los mata, ¿no? Porque nadie también tener vísceras grandes no es una bendición de Dios. Entonces, ahí está la diferencia, que esta es la aparición del adenoma estadio prepúber y en la colmegalia es postpuber. Sí, avanza. Como se detecta poco, y a veces nos pasa desapercibido, se creó hace años un proyecto que se llama Akenatón. Akenatón fue un faraón egipcio que parece que tuvo acromegalia por sus rasgos, ¿no? Por eso se le dio ese nombre. Sigue. Entonces acá acostúmbrense a ver. Tiene prognatismo, tiene exceso de partes blandas, sigue. Labios grandes, nariz grande, manos grandes. A veces viene y te dice, ya no me entra el anillo, doctor. Y mi marido se molesta conmigo porque dice que seguro lo estoy sacando la vuelta porque no me lo quiero poner y quiero parecer soltera. Y como le encuentra el marido cantando esa canción que dice, soy soltera, ¿qué más? Y ya se molesta, pues el hombre se pone saltón. Entonces, sigue. Acá ven el exceso de partes blandas. Las partes blandas ya hay más tejido blando, se notan las arrugas en la cara.
los labios. Sigue. También las orejas crecen, pero a veces la foto frontal no permite verla. Siguiente. Acá hay aumento en los arcos supraciliares. Siguiente, la nariz. A veces hay macroglosia, a veces gran macroglosia. Cuando los quieren operar y los quieren intubar, a veces esa lengua grande no deja ver, no deja poner, intubarlos. Siguiente. Se separan los dientes. Siguiente. Entonces, a veces comparamos nuestra mano con la de él, se nota ya la diferencia. Siguiente. Se piensa que Goliat era gigante, ¿no? Según la Biblia era un hombre muy grande, representaba a su pueblo y era el guerrero preferido del rey. Entonces lo hacen pelear con David, y David era chatito. Pero parece que Goliat era un gigante, o sea, tenía un adenoma hipoficiario, ¿no? Y cuando crece ese adenoma y se va hacia arriba, no te deja ver bien, te afecta la vista, a veces se produce ceguera. Y parece que no veía bien. Y David era diestro con la onda, ¿no? Era su arma que usaba bien. Entonces se le acerca, y parece que Goliat no lo ve bien, y le lanza una piedra y le da aquí. Y eso parece que le produzca una hemorragia del adenoma. Porque esos adenomas al crecer no tienen a veces dónde expandirse, y si sangran, se rompen un vaso, se puede hasta morir. Y es por eso que sucedió esto, ¿no? Es una suposición, ¿no? Siguiente. Entonces el gigantismo, acuérdense bien, antes de que cierren los huesos. Sí. Muchos gigantes de la NBA, muchos gigantes de las competencias, son que han tenido o tienen algún adenoma hipoficial, ¿no? Algunos están en tratamiento. Siguiente. Muchos de esos gigantes que juegan básquet, no todos los que juegan básquet son altos, gigantes en talla, gigantes más de percentil 95, son gigantismo, ¿no? Ni adenomas hipoficiales, algunos, siguiente. Entonces estas personas sí han empezado antes su pubertad, y puede ser en hombres y en mujeres, siguiente. Y ahí tienen lo que les había estado explicando. Nosotros nacemos y tenemos un espacio por donde vamos creciendo, los cartílagos de crecimiento. Ese espacio con los años se va cerrando, ¿no? Y ahí lo están viendo, ya se va cerrando. Ya se cerró. Y cuando se cierra, así lo estiren, ya no va a crecer. ¿Sí? Siente. Y así es una foto de una misma persona, cómo va cambiando, pero a veces la misma persona que se peina y se lava la cara todos los días, no se da cuenta. No se da cuenta que va cambiando hasta que ya es muy grosero y a veces compara la foto. Por eso a veces cuando nos queda duda le decimos, ¿tienes fotos de antiguas tuyas? Pues tráeme tus fotos para verlas. Y ahí está bien, ves, acá tiene un mentón normal, acá va creciendo y es más marcado. Cómo se va deformando su rostro. Y a veces uno no lo nota porque ese no es de un día para otro, es largo, es un proceso largo. Siente. Entonces, las manifestaciones van a depender de la concentración, de la edad, el tamaño del tumor y cuánto nos hemos demorado en el diagnóstico. Porque generalmente la mayoría se calcula que cuando hacemos el diagnóstico ya pasó por lo menos 10 años con la enfermedad. Siguiente. ¿Con qué se hace el diagnóstico? Con IGF-1. Y a veces cuando no nos sirve IGF-1, usamos hormona de crecimiento también, o a veces usamos las dos. El diagnóstico clínico es uno, de ahí viene el diagnóstico hormonal o bioquímico, y de ahí viene el diagnóstico de ubicación. Hemos dicho que la mayoría, 99%, son hipoficiales. Entonces me voy con una resonancia con contraste a ver. Siguiente. ¿No? Siguiente. Ya con la resonancia yo puedo ver. Muchos son macroadenomas, la mayoría son que crecen a veces y agarran el quiasma. ¿No? Siguiente. Y la resonancia nos ayuda mucho a limitar y también para prepararlo para la operación, porque estos son tratamientos quirúrgicos. La primera elección es quirúrgica. Siguiente.
Siguiente. No, retrocede. Adelante, una más. Una más. Ya, déjala ahí. Aquí ya no hay espacios, ya cerraron. Y lo que pueden ver en algunos casos es que la falange distal parece un tumi. Por eso le han puesto el signo del tumi. Siguiente. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. En manos expertas, un 60% quedan bien curados. Y generalmente es vía transfenoidal. Lo ideal es vía transfenoidal. Rara vez, ahora o menos, se hace vía transfrontal. Y tratamiento médico, ¿no? Tenemos agonista de dopamina, análogo de somatostatina y antagonista del receptor de GH. Y cuando falla, tenemos radioterapia, la convencional y la radiocirugía estereotática. Ahí tienen ustedes el tratamiento quirúrgico. Están operando vía transfenoidal, se meten en la nariz, o si no, levantan ahí y se van rompiendo hueso y llegan a la base de la silla turca. Para eso ya previamente han localizado para qué lado está el tumor, con la tomografía y la resonancia, horadan y lo jalan por ahí. Es como atender un parto. Lo jalan y lo sacan. Y de ahí cosen por donde han entrado y salen. Siguiente. Retrocede otra más. Ya, déjala ahí. Los agonistas de la dopamina que se usan para tratar la hiperprolactinemia realmente tienen un efecto pequeño para reducir los niveles de hormona de crecimiento. Al inicio se usó eso, pero de ahí aparecieron los agonistas, los análogos de somatostatina. ¿Qué es un análogo? Es una sustancia similar a algo, en este caso la somatostatina. Y la somatostatina frena la producción de hormona de crecimiento. Entonces, si yo le doy una sustancia que es similar a somatostatina, ese adenoma va a bajar su producción. Entonces, yo primero lo opero. Pónganse que me fue mal con la operación, no le saqué todo el tumor, le saqué una parte. Va a seguir produciendo hormona de crecimiento. Entonces, ya de ahí entro con análogo de somatostatina. Realmente ahora hay análogos que se ponen cada 15 días o cada mes, una ampolla. El problema es que son caros. No creo que bajen de 1,000 soles una ampolla mensual. Para el que tiene no es nada. Para el que no tiene sí es toda una angustia. Y de ahí se vio que muchos no quedaban bien. Todavía seguían con niveles altos de hormona de crecimiento, niveles altos de IGF-1. Entonces se creó el receptor o sustancias que antagonizan con el receptor de GH. Sí, dime. Claro. Acuérdense que acá tenemos GH-RH, que es el que estimula, baja y estimula, y tenemos somatostatina, que baja y frena, ¿no? Entonces, si yo le doy una sustancia similar a la somatostatina, ese tumor va a comenzar a reducirse un poco y a producir menos hormonas. A veces suficiente y lo dejamos ya ahí, pero a veces todavía los restos siguen produciendo hormona de crecimiento y estimulan la producción de IGF-1. Acuérdense que GH hace que el hígado produzca IGF-1. Mientras hay exceso, se va a producir esto. Entonces, a alguien se le ocurrió que para el receptor de hormona de crecimiento, o sea, tratamos de bloquearlo acá, usando un análogo. Le doy esto y con esto disminuyo la producción de hormona de crecimiento. Eso es uno, lo que más se usa. Cuando no nos ha dado efecto la cirugía. Y lamentablemente son cirugías especializadas y a veces llegar a esos sitios no todos tienen esa suerte. Entonces, no nos va bien o la mejoría es parcial con el análogo de somatostatina. Entonces, a alguien se le ocurrió decir,
¿Por qué también no bloqueamos al receptor? Porque para que GH actúe aquí, tiene que tener su receptor. Entonces, si yo bloqueo que la GH actúe sobre el receptor, ya no va a haber IGF-1, o va a haber muy poco. Acuérdense que los efectos de la hormona de crecimiento no se deben solo a GH, también se deben a IGF-1. Si yo bloqueo GH y bloqueo IGF-1, los efectos del exceso de hormona de crecimiento bloqueo. ¿Por qué es peligroso tener mucho hormona de crecimiento? Porque hace que mi corazón crezca, y un corazón grande no sirve, hace insuficiencia cardíaca. Y muchos mueren de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca difícil de manejar. Entonces, es eso. Entonces, ahora fallé con todo eso, o no tengo esas opciones. Tengo la opción de la radioterapia. El paciente a veces no quiere que lo opere. No, doctor, que me va a abrir el cerebro. No, yo me muero así con mi bolita en el cerebro. Déjeme ir. Tenemos radioterapia convencional. La convencional va a disculpar que no soy buen dibujante. Entonces yo quiero llegar acá a la silla turca. Tengo un tumor. Tengo ahí un adenoma. Entonces yo lo voy a irradiar, lo voy a quemar. Ese adenoma lo voy a destruir quemándolo con radioterapia. Entonces la convencional es la que envía la radiación, pero no llega solamente ahí, va a muchas zonas. Entonces no solamente mato, daño las células tumorales, también tejido sano lo daño. Por eso con los años ya han aparecido terapias con radioterapia cada día más ventajosas. Entonces, una radioterapia que llega solamente al tumor es lo ideal, ¿no? Yo tengo ahí el tumor, yo quiero llegar ahí. Si la radioterapia me llega ahí, desde donde yo ponga el equipo, porque el equipo va girando y va metiéndole radiación o diferente. Si nada más llega así, no toca el tejido sano, es excelente, ¿no es cierto? Es lo que se llama la radiocirugía estereotática. Es como si él operara el tumor con radioterapia. Pero esos equipos no están, no sé si habrán ahorita en el Perú. Nuestra terapia con radioterapia es muy antigua, entonces a veces quemamos tejido sano. En otros sitios ya no se hace eso. Ya la radioterapia ha ido ganando posición porque se usan equipos modernos. Si fuera tu papá o fueras tú, ¿qué equipo te gustaría que te usaran contigo? ¿Un equipo moderno o un equipo antiguo? Pero lamentablemente, lo que tenemos en el Perú no son modernos. Quemamos mucho tejido sano. Y la radioterapia se usa para muchos cánceres. Entonces, si nosotros los médicos no levantamos la voz de protesta, decimos, ya basta de usar equipos viejos, obsoletos, nos quedamos callados, van a seguir usando eso. No solamente se sale a las calles para que te suban el sueldo, también para protestar, porque también tú te vas a beneficiar, tu familia, tus seres queridos. No tienes que irte a Estados Unidos a recibir radioterapia moderna, ¿no es cierto? ¿O no les gustaría eso? Ah, porque mientras a mí mía no me toca, no protesto. Tú eres médico, protesta para que tu país tenga mejores equipos, para que le den la última tecnología, porque no nos la merecemos. ¿No merecemos lo mejor? ¿Ah? Pues nos quedamos callados. Un tiempo, cuando yo trabajaba en Cayetano, entró un tomógrafo que no servía para nada, o seguramente servía para darle coimisión a alguien. Y se veía tomografías y yo no leía nada, yo le metí un montón de cartas hasta que se lo llevaron.
Yo era el jodido, porque saquen esa tontería, le digo. Eso no sirve para nada. Más que para que se lleve plata a alguien. Entonces, a veces tenemos que entender que medicina no es solamente dar un diagnóstico, es también participar en todo lo que es medicina. No ser cobardes para reclamar. No ser conformistas, ni ser cómodos. Porque a mí no me toca, no. Ah, pero el día que me toque, ya estás fregado, pues, porque no protestaste en tu momento, pues. ¿Por qué tienes derecho a reclamar si no protestaste? Para el sueldo, sí. ¿Y para que haya mejoras en salud? Seguimos. Sí, dime. A veces sí, y eso aumenta el costo, sí se usa. Sí se usa. Manéjalo por ahí. Sí, dime. ¿Ah? 2 veces. Esta es tu primera. Seguimos. Entonces, enfermedad de Cushing, ¿qué cosa es? ¿Qué dijimos que era? ¿Ah? Es una, acostúmbrate a hablar bien. ¿Cómo te llamas tú? Hace rato que estoy hablando, ya me cansé. Ya. ¿Es qué? ¿Qué más? Sigue. Sigue. A ver, tu hija, ¿cómo te llamas? Ya, Luciana, tú sigue. ¿Ah? Ya, ¿qué más sigue? Quiere decir, es un adenoma de hipófisis que produce mucho ACTH, y eso hace que las glándulas suprarrenales trabajen más y produzcan un hipercortisolismo secundario. ¿No es cierto? Eso me quería decir. Muy bien. Y afecta a niños, adultos, ahí están viendo. Entonces, este es el eje. Acá hay un adenoma hipofisiario. Por eso se llama secundario, porque está en la hipófisis. Este adenoma produce mucho ACTH. ¿No es cierto? Y ese ACTH genera la producción de bastante cortisol por las glándulas suprarrenales. ¿Sí les queda claro eso ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí lo pueden entender? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no, el feedback no frenará eso? ¿Por qué el feedback no frenará eso? ¿Por qué cuando tu mamá te dice, ese hombre no te conviene, hija, ese hombre te digo, no, déjalo? Pero ya te encaprichaste y dices, no, yo sí creo en él. A pesar que tu mamá te ha criado desde niña, no, pero ese hombre me han dicho que es mentiroso, y te canta la canción, es mentiroso, ese hombre es mentiroso, y tú sigues creyendo en el hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya te volviste autónoma en tus decisiones. Ya no eres la niñita de mamá, ya no, mamá, yo voy a tomar mis decisiones. Así ese hombre me haga sufrir, me voy con él. Entonces acá el adenoma tomó autonomía, ya no obedece el feedback.
esas células tumorales ya no responden al feedback y no hay feedback. Se perdió el feedback. El feedback es estado normal, acá ya hay estado patológico. ¿Sí lo entienden o no? ¿Ah? ¿Sí lo entienden o no? ¿Sí? A mí me interesa que entiendan, porque si no entienden, van a ser repetidores. Y a mí no entiendo, pudiendo ser brillantes, que se acostumbren a ser mediocres. Porque les gusta mucho la mediocridad. Pudiendo ser brillantes. Yo veo aquí gente muy inteligente, pero se acostumbra a repetir, repetir, repetir. Si a cada rato salen las publicaciones, nuestro sistema educativo de repetición no sirve. Es pensar y pensar y pensar y pensar. Razonar, razonar, deducir, deducir. Y van a crear, ustedes van a ser famosos. Pero si no se acostumbran a eso, nada más al apuntecito, hay que estudiar, para ser brillante hay que estudiar. Y ustedes pueden triunfar en todos los escenarios, pero esfuércense. ¿Por qué no quieren ser brillantes y yo me sienta orgulloso de ustedes? Nosotros tenemos bastantes alumnos en el extranjero, y buenos. Decían ustedes. Entonces acá ya no hay feedback. Siguiente. Entonces, cuando hay exceso, en términos generales, Cushing. Cuando yo digo enfermedad de Cushing, estoy diciendo hipercortisolismo secundario. Ya le quité el síndrome y le puse algo específico, enfermedad. Ya lo diferencié de todos los demás cuadros de Cushing. Siguiente. Y el cortisol también tiene un feedback, un ritmo circadiano. Comienza en la noche a comenzarse a producir. Por eso nosotros, para no bloquear el eje, cuando damos por decir a alguien que tiene un hombro doloroso, yo le dejo 5 días prednisona para quitarle ese dolor. La prednisona, 4 tabletas valen 2 soles. Le quité el dolor, le alivié su hombro doloroso por 2 soles. ¿Es bueno o no es bueno? Si tu médico que te trata te hace que gastes poco y te soluciona el problema, ¿es bueno o no? Y el médico que te hace gastar un montón y no te mejora. ¿O acaso si tienes un contador que te hace pagar menos impuestos, lo cambias o lo dejas? Y me hace gastar menos. Muy bien, entonces si el médico también ayuda al paciente, más si es pobre, entonces yo le dejo un corticoide, se lo digo, tómala temprano, para que no me bloquee el eje. 7 de la mañana te tomas tu prednisona y ya. Evito bloquear el eje. Siguiente. Ahí tienen ustedes RH, STH, cortisol. Ese es el eje normal. Siguiente. En el Cushing va a haber exceso de corticoides. Siguiente. Tenemos Cushing que dependen de la STH, es una forma de clasificarlo, y que son independientes. ¿No? Cuando es dependiente, es lo que estamos hablando, de la hipófisis. Y el ectópico. ¿Qué significa ectópico? Que está fuera del eje. Entonces, si yo tengo un tumor, un cáncer en mi pulmón y ese cáncer produce STH, me produce un hipercortisolismo, pero ese STH no está naciendo del eje, está fuera del eje. ¿No es cierto? Sí. ¿Seguiría siendo enfermedad de Cushing? No, ya no es que está fuera. Cushing, enfermedad de Cushing es cuando está en la hipófisis. El tumor, por ejemplo, el pulmón, es un ACTH perdón, es un cuadro ectópico. Y los independientes son el adenoma, carcinoma y la hiperplasia. O sea, los primarios generalmente no dependen de la ACTH para producir. Es como decir, se independiza la suprarrenal y comienza a producir. Siguiente. Entonces, el exógeno no entraría dentro de la clasificación primero, segundo, tercero, cuarto. No, no entra ahí. El exógeno también se llama iatrogénico, ¿no? Aquí tienen ustedes síndrome de Cushing en general, global. Iatrogénico es lo que más sucede porque la gente se automedica. En otros países, para que te vendan una pastillita, tienes que llevar receta. Si no llevas receta, no te venden. ¿No? Tumor hipofisiario es lo que estamos hablando del Cushing, la enfermedad de Cushing. Los tumores
y las hiperplasias es hipercortisolismo primario y el ectópico que viene a ser cuadros fuera del eje. Siguiente. Entonces, en la enfermedad de Cushing hay esto. Hay un adenoma que produce mucho ACTH. Esta hace que las glándulas crezcan, produzcan más cortisol, pero ya no frenan al adenoma, ya no hay feedback, ya se perdió, porque normalmente debería funcionar, pero en este caso estas células ya no le obedecen, ya no le hacen caso. Siguiente. Acá hay obesidad central, hay fases de luna llena, ahí viene la jiba, hay abdomen protruyente. Siguiente. Por eso se confunde mucho con obesidad, ¿no? Y hay debilidad muscular, se pierde masa muscular. En muchos casos hay plétora, es enrojecimiento. La piel se vuelve frágil, por eso es un golpe, se vuelve hematomas, equimosis. Y vienen las estrías. Esto porque disminuye el colágeno. Siguiente. Y también se produce pérdida de masa ósea que lleva a la osteoporosis. Sí. A veces hay hirsutismo, hay acné, y esto generalmente se debe a que se producen también un poquito más de hormonas sexuales, sobre todo de las suprarrenales. Sí, hay menor porcentaje, hiperpigmentación, alteraciones mentales, hay mucha euforia. Puede haber diabetes inducida por corticoides, ¿no? Y la cicatrización se retarda. Si tiene una herida, se retarda porque el corticoide es catabólico, no es anabólico, o sea, no deja que se forme tejido reparador. Y hay predisposición a las inyecciones, por eso quítense esa costumbre que veo que algunos tienen de dar un antibiótico con un corticoide. No sé de dónde nació eso. Solo se puede usar cuando hay riesgo de que sea alérgico, pero veo que de frente su antibiótico y su dexametasona. Y se repiten cosas que no deberían. Corticoides tiene que sus indicaciones, pero no tiene por qué darse con un antibiótico. Si yo tiene una infección y se la quiero combatir, le doy un corticoide y le quito su capacidad de defenderse. Siguiente. Y miren cómo una persona con un Cushing, después que es operada, después de un tiempo vuelve a sus características normales. Siguiente. Y estas estrías rojo-vinosas que se ven bastante en el abdomen desaparecen también cuando uno lo opera. Las estrías de la persona que tiene exceso de peso son blanquecinas, rara vez son rojo-vinosas. Eso los ayuda a diferenciarlos. Cuando vean estrías blanquecinas es gordura. En cambio, si es rojo-vinoso, eso sí tienen que obligado a pensar en Cushing. Siguiente. La hipertensión es muy frecuente, sí, Y miren cómo cambia, cómo se acumula, pierde masa, tejido celular subcutáneo de piernas, se acumula más en abdomen y en cara, y una vez que es operada, cómo regresa la grasa a su posición, ¿no? Va regresando. Siguiente. Cómo cambia el rostro. Siguiente. Estos cachetes que hacían en la fase de luna llena desaparecen a una posición, ¿no? Siguiente. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Midiendo cortisol. Podemos medir el ritmo circadiano, medir cortisol 7 de la mañana, 7 de la noche. Actualmente se usa mucho cortisol en orina. Siguiente. ¿Cómo empezamos? Por lo general, a veces cuando el cuadro no es característico, a veces puede ser una persona obesa, con algunos rasgos que nos hagan pensar en exceso de corticoides. Realmente hacemos lo que se llama el screening, o sea, seleccionamos quienes van a ir a todos los exámenes completos. Entonces, en la noche le doy 1 miligramo de dexametasona a las 11 y al día siguiente lo cito y temprano a las 7 de la mañana le mido cortisol. Esa dexametasona debe bloquear la salida de CTH nocturna, o sea, la CTH comienza a crecer a las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces, si yo le doy dexametasona, bloqueo eso.
Y si lo estoy bloqueando, significa que ese eje responde al bloqueo. Acuérdense que cuando ya hay enfermedad de Cushing ya es independiente, el eje ya no responde. En este caso, si me responde, significa no hay. Y si la secreción de cortisol va creciendo. 3, 4 de la mañana estamos bien, 5 de la mañana todavía estamos bien, de ahí ya va comenzando a bajar. Entonces, si yo le doy a dexametasona a las 11 de la noche, voy a bloquear esta subida, ¿no? Ya evito que haya subida, va a estar así. Y lógicamente, al no subirla, estamos hablando de KDA-STH, al no subir la STH temprano a las 8 de la mañana, mi cortisol va a estar bajo. O sea, suprimo la subida del cortisol. Entonces, si el cortisol me sale menos de 5, muy difícil que sea que tenga Cushing. Digo, ahí se acaba, te voy a seguir. Pero si me sale más de 5, ya tengo que hacerle más pruebas. Porque ya me está haciendo pensar que puede haber un cuadro de Cushing. Siguiente. De ahí le hago un ACTH, si el ACTH y un cortisol. Si el ACTH está alto, me hace pensar que puede ser o un adenoma hipoficiario o un ectópico. Siguiente. Y allá me ayudo con las imágenes. Una vez que ante la sospecha clínica, de ahí confirmado con la bioquímica, con los análisis hormonales, me voy a buscar dónde está el problema, si está en hipófisis o está en suprarrenal. Antes se usaban una serie de pruebas de supresión, que me parecen complejas, yo nunca las he usado. Pero bueno, están en la literatura. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo está el cortisol. Cuando pidan cortisol, pidan con ACTH. No pidan ACTH separado del cortisol, siempre cortisol con ACTH. Si el cortisol está alto y el ACTH está alto, indica que es un Cushing dependiente de ACTH. Yo tengo que pensar, el 70-80% es hipoficiario. Un porcentaje pequeño es ectópico. Me ayudo con la resonancia para buscar la tumoración, si es en hipófisis o en tórax o en abdomen. Siguiente. La mayoría está en hipófisis. Confirmado eso, ya se lo paso al neurocirujano para que lo opere. Generalmente son cirugía transesfenoidal. El problema con estos cuadros de enfermedad de Cushing es que esos adenomas son por lo general chiquitos. No son macroadenomas como en la acromegalia, que son grandes, acá son chiquititos y a veces ni en la resonancia sale. Yo sé que tiene Cushing por el cuadro, sé que tiene Cushing porque la ACTH está alta, el cortisol, pero a la hora que le hago una resonancia me sale negativo, no lo encuentro. Y si no lo encuentro, no lo puedo mandar a operar y ningún cirujano se va a meter a sala sin saber por dónde entra, por el lado derecho, por el lado izquierdo. No, estamos hablando ya de Cushing, enfermedad de Cushing, no estamos hablando del tópico. Estamos hablando de la adenoma que genera la enfermedad de Cushing. Por lo general son chiquititos. Y no salen muchas veces. Algunas veces sí salen en la resonancia de hipófisis, pero a veces no salen. Entonces, yo sé que tiene Cushing. Tiene las características de Cushing. Tiene el cortisol alto, tiene el ACTH alto. Y le busco la adenoma y no me sale. Entonces ahí lo que se hace es un cateterismo de senos petrosos. Se hace un cateterismo y se pone el que lo hace a cada lado de la hipófisis, derecho e izquierdo. Y comienza a medir de dónde es la salida del ACTH. Se mide ACTH. ¿De dónde sale más? ¿Del lado derecho o del izquierdo? Entonces ahí detectamos por dónde está la hiperplasia de esas células. Acuérdense que la resonancia no es la última chupada del mango, no es que ya hice resonancia y ya se descartó todo, no. La resonancia tiene una capacidad de diagnóstico, no descarta todo. Descarta algunas cosas, la gran mayoría, pero las pequeñas no. Y ese siempre, en la enfermedad de Cushing, ese es siempre el problema. Entonces, lo opero, ya una vez que ya lo localicé, lo opero, y si me queda algún rezago, puedo hacer radioterapia, o puedo bloquear a las suprarrenales. Ahorita hay bastantes medicinas que bloquean suprarrenales. El ketoconazol, que es un antifúngico, también bloquea la producción de cortisol. Siguiente.
¿Cuánto la hiperprolactinemia? ¿Cuánto nos queda de tiempo, delegado? 20 minutos. Doctor, antes que pase, o sea, para diagnosticarlo, primero se mide el cortisol. Si no lo suprime, es normal. Si lo suprime, ya estás bien, no hay problema, no hay cucho. Si no lo suprime, se mide. Ahí ya comienzo a buscar. Se mide el ACTH. Con cortisol. Siempre ACTH con cortisol. No, juntos. ¿Cómo es entonces? O sea, yo le doy cortisol y ACTH. Yo le doy dexametasona. Ya. Y temprano el día siguiente le mido cortisol. Ahí sí le mido solo cortisol. Si el cortisol me sale más de 5, ya vuelvo a estudiarlo. Pero si me sale menos de 5, ya acabó. La hiperprolactinemia es un cuadro frecuente. La prolactina es una hormona que está frenada continuamente. No tiene tanta opción de tener hasta ahora no conocemos un estimulante. Se supone que la dopamina es un frenador, pero no conocemos una hormona que la estimule y una hormona que la frene. La TRH sí la estimula, pero la TRH no es su estimulante propio, ¿no? ¿Cómo te llamas tu hijo? Martín. A ver, ponte que tú ves a Martín, conoces a su esposa y lo ves un día Martín en el cine con otra chica. ¿Qué dices? Esa no es su esposa, ¿no es cierto? La está acompañando una mujer. ¿Lo que dices? Esa no es su señora, ¿no es cierto? Igual, la TRH la estimula, pero no es el específico. La TRH es específico de la TSH. No sé si me entendieron. ¿Sí? ¿Entendieron el ejemplo? O sea, que estimule la TRH, la prolactina, no significa que es su hormona estimulante. Así como la GHRH es la estimulante propia de la hormona de crecimiento, la TRH también estimula prolactina, pero no es su específico. No, hasta ahora no conocemos el específico estimulante de la prolactina. Solamente conocemos al frenador, que es el PIF, lo que se llama, se supone que es la dopamina. Entonces, de eso conocemos. Entonces, cuando el freno que tiene el PIF continuo sobre la hipófisis, sobre las células productoras de prolactina, cuando el freno se suprime, sube la prolactina. ¿No es cierto? La prolactina es una hormona muy útil, sobre todo en la etapa de gestación y lactancia. En la etapa de gestación, las células productoras de prolactina se hiperplasian, crecen. Entonces la hipófisis en la gestación crece más a expensa de la prolactina. ¿Por qué? Porque está preparando a la gestante para que sus mamas se vayan preparando para la etapa de lactancia. ¿No es cierto? Entonces, la prolactina, en ese estadio fisiológico que es la gestación, aumenta. Pero en los estadios de no gestación se mantiene un rango entre 5 y 25, y cuando pierde el freno comienza a subir. A veces esos frenos son funcionales, o sea, hay una alteración de los estrógenos, la progesterona, y eso hace que suba un poquito, pero es un estadio funcional. A veces hay una pequeña alteración de la tiroides, hace que suba un poquito, pero de ahí se puede corregir. Cuando ya es muy alta la prolactina, pasa los 100, algunos dicen los 200, ya debemos pensar en un adenoma productor de prolactina, que pueden ser microadenomas cuando es menos de 10 milímetros, macroadenomas cuando es más de 10 milímetros. Entonces, no toda hiperprolactinemia debe inducirnos a pensar en un adenoma. No todas las hiperprolactinemias son por adenomas. Es el mensaje que quiero dejar. Porque ustedes dicen, tienes 30, hay que hacerte una tomografía. No, ¿por qué le vas a hacer? Tienes 40, no, puede ser un adenoma. Y a veces de 100 que pediste, te encontraste una. Ah, pero encontré una que sí tenía adenoma. No te pases. Una no significa nada. Entonces, eso es importante que tienes que entender. Sigue.
Sí, la galactorrea la pueden ver en algunos casos. También he visto galactorrea en varones, pero es rarísima. Porque la hiperprolactinemia es más frecuente en la mujer, pero también puede haber en varones. 2 veces. Siguiente. Entonces, dopamina es el factor inhibitorio de prolactina, el PIF. La tiene en freno. Siguiente. TRH estimula, pero hemos dicho que TRH no es propio. TRH es propio del eje tiroideo, pero también estimula la prolactina. Siguiente. Los estrógenos también. En la gestación aumentan los estrógenos y también estimula. Cuando yo uso, a veces hay muchas sustancias neurolécticas, muchos psicofármacos, bloquean a la dopamina, bloquean al PIF. Y al bloquear, ¿qué pasa? Se libera la prolactina, ¿no? Ponte que tu esposa se va a Lima. Cuando estaba acá no te dejaba salir a la discoteca, ¿no? Era tu freno. Pues ya se fue a Lima, ya no tiene freno, ¿no? Y ponte que el malogrado acá te invita, te dice, ahí tengo 2 chiquillas, vamos a bailar. ¿Ah? Y dice, ya no tengo freno, me voy contigo. Ya, vamos. Entonces, el freno lo pierde por muchas sustancias. O sea, no piensen siempre en adenomas. El freno se puede perder por fármacos. A ver, hay personas que tienen cuadros de esquizofrenia, psicosis, y les dan fármacos, psicofármacos, y eso les sube la prolactina. Y al subir la prolactina, cuando sube mucho, se bloquea el eje gonadal. Y lógicamente estas personas pierden su función reproductiva, pierden su capacidad reproductiva. ¿Por qué? Porque se hizo un ping-pong. Primero subió la prolactina y eso hizo que bajara el LH y el FSH. Entonces ahí viene la paciente y te dice, doctora, ya estoy mejor de mi esquizofrenia. ¿Me puede quitar la medicina porque quiero tener mi hijo y esa pastilla no me deja tener hijos? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Por? Porque primero es su cuadro principal, ¿no? Le dices, en todo caso, conversa con tu psiquiatra, que eres el que tiene que decidir, ¿no es cierto? Porque a lo mejor por su cuadro psiquiátrico no está preparada para ser madre, o no puede criar un hijo, ¿no es cierto? O todos pueden crear hijos. No todos. No por ser hombre o mujer, porque hay personas que no tienen esa capacidad, o no quieren. Mucha gente en muchas partes del mundo ya decidieron no tener hijos, tienen gatos, tienen perritos, pero ya no quieren tener hijos. Porque reconocen que no quieren tenerlo, pues si es pecado no te querer tenerlo. ¿Ah? ¿Es pecado no querer tenerlo? ¿Los hijos? No, es libertad de cada uno. ¿No es cierto? ¿O es malo eso? Tampoco es malo. ¿Por qué tenemos que juzgar que porque yo tengo 5, por qué los demás tienen que tener 5? No sé. Entender al paciente es nuestra obligación. Pero cuando no tengamos dudas, mándalo al médico que sabe más de esto. En este caso, quien maneja psicofármacos es el psiquiatra. Pero por ahora no te lo puedo quitar, que te lo quite tu psiquiatra. Pero entiendan bien que hay muchas enfermedades que hacen que se usen fármacos que hacen que suba la prolactina. Entonces, no quítense esa idea de que la hiperprolactinemia es sinónimo de un adenoma. ¿Sí? Quiero dejarles claro esto. Sí. TRH, cuando sube TRH, se aumenta la prolactina. Y hay muchas sustancias. Un tumor que crezca y bloquee el tallo, no deja que baja PIF. Y al no bajar PIF, la prolactina se eleva. Y hay muchas sustancias o situaciones, muchos fármacos que suben la prolactina, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando yo sospecho que es una hiperprolactinemia
que no es por fármaco, porque lo primero que yo tengo que preguntar cuando alguien viene con galactorrea, alteración del ciclo menstrual, y yo sospecho que tienen prolactina alta, le pido su análisis de prolactina, me sale alto, no significa que de frente me voy a tomografía. Entonces, tengo que preguntar, ¿no? Tengo que preguntar cosas antes de pensar. Un día me llevan a una señorita de 20 años, su mamá, vengo preocupada porque mi hija le salió leche por los senos y no está embarazada. Le salió la prolactina en 30, 40, y no sabemos, doctor, dígame. Señora, ¿puede esperar un ratito fuera? Ya. ¿Qué anticonceptivos usas, hija? Que no escuche mi mamá. Uso este. Ahí está, pues esa es la causa de la prolactina alta. El uso de estrógenos en los anticonceptivos. Por eso pregunten siempre qué medicinas toman, y a veces no te lo van a decir así de frente, porque a veces están frenados por el acompañante. ¿Sí? ¿O todos dicen la verdad? Levanten la mano que dice siempre la verdad. ¿Tú dices siempre la verdad? ¿Quién dice acá la verdad siempre? Delegado. Todo, el delegado. Sí, me parecía, es de creer. Somos seres humanos, a veces mentimos, a veces fallamos. No es recomendable ser, pero a veces por vergüenza la hija no quería que su mamá supiera que usaba anticonceptivos, y eso pasa bastante. Porque a veces no hay esa confianza padre o hijo, madre hija. ¿No es cierto? A veces falta, porque se pierde esa confianza por mil motivos. Cuando ya la prolactina pase los 100 y no encontremos fármaco, ya pensemos en hacer tomografía, de preferencia una resonancia. Pero vean bien los precios. Tomografía estamos hablando de 300 soles, resonancia estamos hablando de 1.200, 1.500 soles. No todos tienen esa plata. Y no porque no tenga, no le pueda hacer, no la voy a medicar. Ah, no, mientras no me traiga la resonancia no te voy a medicar. ¿Es justo eso? Siguiente. Las manifestaciones clínicas en la mujer son, no siempre hay galactorreas, leche. Preferencia, diles, a ver, sácate tú la leche. Porque si ustedes comienzan a presionarle, ella puede pensar que le están tocando de más. A ver, mamita, tú presiónate y sácate tu leche. Alteraciones de la regla, oligorremenorrea y amenorrea. A veces vienen las dos, a veces hay infertilidad, que es motivo porque consultan bastante, cefalea y tensión mamaria. Siguiente, vamos. En el hombre generalmente es porque disminuyó la libido, a veces infertilidad, la galactorrea es rarísima. Siguiente. No basta, a ver, está en discusión si basta un basal o hay que juntar 3 muestras y hacer un pool. Puede ser las dos cosas. Pero yo prefiero el basal. Y siempre hay que pedir con la prolactina T4 libre TSH. Porque si hay hipotiroidismo primario, el TRH está alto. Y hemos dicho que TRH estimula la prolactina. Entonces, a veces la hiperprolactinemia se debe a un hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Me entendió eso o no? Ya, siguiente. Vamos. Vamos, Cristian, vamos. Microadenoma chiquito, no deforma la silla turca, menos de 10 milímetros. Macroadenoma puede deformar, puede horadar el piso de la silla turca. Cuando se opera hipófisis, se entra por aquí. Se rompe aquí y se rompe aquí. Y por ahí se jala el adenoma. Siguiente. ¿Y qué usamos? Antes usábamos bromocritina, pero tiene muchos eventos adversos. Hay que tomarlo diario y genera mucha molestia. Hay una dosis top. Tiene más experiencia, inclusive en gestación. En gestación a veces se discute si usarlo o no. Por lo general no se usa. Y cabergolina se toma a veces una vez por semana y va bien. Entonces, con el tiempo se ha quedado como fármaco de primera elección. Siguiente. El hipertiroidismo secundario significa que hay un adenoma en la hipófisis que produce ¿qué? ¿Qué produce? Mucha TSH. En 99.99 casos de hipertiroidismo es primario. O sea, un hipertiroidismo secundario es rarísimo. Yo nunca he visto uno. Y eso que he visto un montón de gente. Es raro. Pero sí existe. Siguiente. Pasa. Vamos, Cristian, no te duermas.
Entonces, estos son adenomas generalmente grandes. ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar en un hipertiroidismo secundario las hormonas? Acá hay un adenoma que produce TSH. Entonces, TSH está aumentado. Bien aumentado, bien aumentado. ¿Cómo estará la TRH? ¿Y cómo estará las hormonas tiroideas? Aumentado, 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 aumentado. Y este estará abajo. Entonces, eso es el hipertiroidismo secundario. Y en el hipertiroidismo primario, ¿cómo estarán las hormonas? Este es primario, este es secundario. ¿Cómo estará el T3, el T4, la TSH, la TRH? ¿Cómo estará el T3, T4? Aumentado. ¿Cómo estará la TRH? Disminuido. ¿Cómo estará la TSH? Disminuido. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces si me llega un cuadro de hipertiroidismo y encuentro que tiene T3 alto, encuentro que tiene T4 alto y TSH en rango normal, ponte que el TSH normal es de 0.27 a 4.2. Ponte que me sale acá el TSH 4. Pienso aquí, pienso con estos valores, pienso que es primario o secundario. No me apuntes, quiero que razones. ¿Por? Está cerca del límite superior. Estás bien, pero te falta aprender más. Si fuera primario, ¿cómo estaría la TSH? Baja, ahí está normal. O sea, esa TSH es inapropiada para el valor de T3, T4. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí? Porque debería estar debajo de 0.27. 4 es alto para esos niveles. ¿Sí lo pueden entender o no? Si bien está en ese rango, pero debería estar, si fuera primario, debería estar por debajo de 0.27. ¿No es cierto? Sigue, Cristian. Ya me cansé. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Quedó claro algo? Seguimos. ¿Cuándo tenemos clase, Cristian? Nos ha quedado la hipofunción. Demoraste en pasar las vistas, pues.